lo que, lo que siempre les he manifestado aquí en el chat, está el link de acceso a la pizarra que estamos organizando. Voy a volverla a compartir, volverla a pegar allí en el chat. Y desde acá, desde la pantalla principal, también voy a compartir. Bueno, contextualicemos para iniciar. Estábamos mirando desde las características del cambio químico. Estábamos diciendo lo que era un cambio químico, habíamos colocado algunos ejemplos y estábamos analizando los criterios de clasificación. Es lo que estamos mirando. En ese caso, esta diapositiva que les estoy compartiendo, ya la hemos venido trabajando, tenemos la altura de la 7ª diapositiva. Esto lo hemos venido trabajando en clases anteriores y estamos refiriéndonos precisamente a esto. Disculpen aquí que encierre esto para llamarles la atención en el buen sentido de la palabra con lo siguiente. Clases de ecuaciones hay de diferentes tipos. Dijimos nosotros en ese momento que habían 4 criterios de clasificación. Según el proceso, que es lo que estamos analizando, aquí está el asterisco, según el sentido procesal, según el calor y según la cinética. Dijimos que íbamos a comenzar por el criterio o la clase más larga, la que contemplaba más cosas, y ya bien lo hemos hecho. Según el proceso, ya analizamos la combinación, analizamos la descomposición, el simple desplazamiento, con ejemplos, y hoy nos toca analizar, que lo habíamos dejado allí, doble sustitución, que es el cuarto tipo, según el proceso, neutralización, que también se le llama, o doble desplazamiento. Es muy difícil que nosotros logremos memorizar la definición de cada clase de ecuación. Por eso nos vamos a fundamentar y nos estamos fundamentando en las generalizaciones. Por ejemplo, si a nosotros nos proponen que A y B reaccionen con C y D, doble me indica que deben haber mínimo 2 compuestos. AB, que simularía ser un compuesto, y CD, que simularía ser el otro compuesto. ¿Qué me dice el título? Me dice que tiene que haber 2 movimientos o 2 reemplazos. Recuerde que la palabra sustitución en este contexto significa reemplazo. ¿Por qué se le llama neutralización? Ahorita les voy a decir. Neutralización es que no es ni positivo ni negativo, sino que la sumatoria precisamente entre esos datos positivos y negativos me va a dar 0. Y doble desplazamiento pues porque tiene que haber 2 movimientos. Y a bien, ¿qué sucede? Si A unido a B se une con o reacciona con C unido a D, lo normal que suceda es que el primer elemento del primer reactivo, que es A, tendría que unirse con el segundo elemento del segundo reactivo, o sea, 1 con 2. ¿Por qué? Porque el primer elemento debe ser positivo. El segundo elemento tendría que ser negativo para el primer compuesto, que sería AB. En el segundo compuesto sucede exactamente lo mismo en cargas que para A y B. C es positivo y D es negativo. De allí que A al salir de B, al separarse de B, A salga positivo para que pueda unirse con D y me forma el primer producto. Recuerde que lo de la derecha es el producto. Sí, y lo de la izquierda son los reactivos en este caso. Ahorita recordamos eso. A con D, en donde A
sigue teniendo la misma naturaleza química, sigue siendo positivo, y D seguirá siendo negativo. Ese es un primer producto. ¿Y qué más se forma? Ah, bueno. Entonces, para la segunda reacción, lo normal y consecuente sería que C positivo se una a B, que es negativo. No puede ser al revés. ¿Por qué no puede ser al revés? El orden de los elementos es: el que pierde va de primero y el que gana va de segundo, por diferencia de fortaleza. El que pierde es más débil, el que gana es el más fuerte. Si podemos utilizar, si me permiten utilizar esas comparaciones de fortaleza. Entonces, el segundo producto que se formaría tendría que ser en este orden: C unido a B. Pero C seguirá siendo positivo, tal cual lo era, míralo, y B seguirá siendo negativo, tal cual lo era. Y recuerde que estos dos señores que están a la derecha son los productos, y recuerde usted que estos dos señores que están a mi izquierda son los reactivos. ¿Por qué doble sustitución o doble desplazamiento? Usted se da cuenta que A se mueve con D, primer movimiento. Segundo movimiento, C se une con B. Doble sustitución, doble reemplazo. ¿A quién reemplaza A? A reemplaza a C, que es positivo. Y C, que sale, tendría que unirse con B, que sería negativo. Doble sustitución, doble desplazamiento. ¿Por qué neutralización? Más 1 menos 1 me da 0. 0 ni es positivo ni es negativo. Aquí sucede 0, aquí sucede 0, sucederá 0 en el primer producto y sucederá 0 en el segundo producto. Esta es la generalización, un poco más larguita que en la simple. Mira que en la simple dijimos que podía suceder esto o esto. En la descomposición o en la, combinación, que sería esto. AB me produce AB. Vamos a colocar entonces algunos ejemplos de doble desplazamiento, doble sustitución o neutralización. Bueno, supongamos los siguientes ejemplos. Nos dicen que el ácido clorhídrico o HCl reacciona con esta segunda sustancia, NaOH. ¿Cómo reaccionan? Entonces colocamos el signo más. Como me van a producir cosas aparentemente nuevas, entonces digo allí, coloco allí la línea de proceso reversible, ¿cierto? La línea del proceso reversible. Mentira, profe. Irreversible porque va en un solo sentido. Bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Qué se me va a formar? Si yo trato de aplicar aquí, en este ejercicio o ejemplo número 1, esta generalización, ¿quién simula ser A en esta ecuación? Pues H. ¿Quién simulará ser B en esta ecuación? El cloro. Ok. Entonces, la H tendría que unirse con el segundo del segundo reactivo, es decir, con el OH. Y el segundo reactivo, que sería el NaOH, el primer elemento se une con el segundo del primer reactivo. O lo que dijimos acá, B
seguirá siendo negativo, mientras que C seguirá siendo positivo. Si yo comparo esto que acabamos de recordar con esto, tiene coherencia. La H, que sería A, se une con el OH, que sería D. La B, que es el cloro, tendría que unirse con C, del segundo reactivo. Míralo. C se uniría con B. ¿Y por qué es positivo? Bueno, ya vamos para allá. Es positivo porque es un metal. O sea, si usted busca en la tabla periódica, que usted tiene ahí a la mano, o en el celular, encontrarás que el sodio es este señor, el Na, y que aparece a la izquierda de la tabla periódica, grupo 1, que se forma. Entonces se forma HOH, que es agua, H2O, pero además se une otra sustancia. Se forma otra sustancia. ¿Cuál? NaCl. ¿Dónde se forma el agua? El hidrógeno se une con el OH. Una H más una H son 2. Un solo oxígeno, un solo oxígeno. ¿Con quién más? Con el NaCl. ¿Y por qué no puede ser ClNa? El orden siempre es el que pierde de primero y el que gana de segundo. Ahora vamos a verificar si la cantidad en R es la misma en átomos que la cantidad en B. Comparación, por comparación, para no hacerlo tan extenso. ¿Qué significa comparación? Yo voy a sacar cuentas de los elementos que sean iguales. ¿Ya? Por eso hablamos de comparación. Vamos a escribir esa palabrita. ¿Cómo sería eso entonces, profe? Para no hacer una comparación a lo loco, química me tiene un ofrecimiento para ir en orden. Por comparación, vamos a hacer ese conteo teniendo en cuenta 4 tipos de elementos. Siempre 4 tipos de elementos. Primero, los elementos que sean metales. Por eso la tabla periódica la estamos necesitando. Metales. Luego comparo los que no sean metales. Es decir, de los más abundantes a los más escasos. ¿Sí será eso, verdad? Luego vienen los hidrógenos. O el hidrógeno. Y de último, al más abundante. Ahí sí. Y el más abundante es el oxígeno. Entonces, profe, no es del más abundante al menos, es de los menos abundantes al más abundante. Para eso necesito la tabla periódica. La tabla periódica tiene 3 sectores: izquierda, centro, derecha. Si yo miro la tabla periódica de frente, entonces voy a buscar a la izquierda qué símbolos me aparecen aquí. Y encuentro el primero. El sodio va a estar por acá, a la izquierda. ¿Eso es verdad? En la tabla periódica que tengo por ahí a la mano. ¿Eso es cierto? Hola. Sí, profe. Ok, entonces miren, un sodio a la izquierda, un sodio a la derecha. Por comparación, 1 es igual a 1. No hay problemas allí.
porque la idea es que al comparar los números me den iguales. Si no me dan iguales, pues utilizo coeficientes y se acabó. Ya no hay más metales. Ahora busco el símbolo Cl en la tabla. El Cl va a estar a la derecha, a la altura de la columna número 7A. Si está a la derecha, son no metales. Un cloro a la izquierda de la ecuación, un cloro a la derecha. 1 y 1 son iguales. Sigo. Se acabaron los metales, se acabaron los no metales. Ahora voy con hidrógeno. Sumo todos los hidrógenos. Para sacar cuenta, sumo todos los hidrógenos que estén a la izquierda. 1 más 1 son 2. Del otro lado tienen que aparecer 2. Mírenlos aquí. 2 hidrógenos. Son iguales. No hay ningún problema. No he tenido que escribir coeficientes para nada. ¿Y termino con quién? Con el oxígeno, que es el más abundante de todos. 1 a la izquierda y 1 a la derecha. No hay problema. Esta ecuación es de doble desplazamiento, de neutralización o de doble sustitución. Y además cumple la igualdad de masa. Mari, tardecito, Mari. Pero bueno, vamos a darle a admitir aquí. 23 minutos después, Mari. Bien, primer ejemplo. Perdón, aquí dejé abierto algo que era de 11, disculpen. Listo. Primer ejemplo. Voy a colocarle aquí un puntito. Segundo ejemplo. Voy a cambiarle el color. Segundo ejemplo. En ese segundo ejemplo vamos a hacerlo un poquitico, no difícil, sino un poquitico más amplio. No ese que nos dio uno en todos lados. Bueno, resulta que en este segundo ejemplo me dicen una sustancia como esta. Reacciona con una sustancia como esta. Un momentito. Con una sustancia como esa. Si reacciona, tiene que haber un signo más entre las dos. Y me produce. Ahora viene mi análisis. ¿Qué me produce? Sé que siempre el primer elemento del primer reactivo irá con el último elemento del segundo reactivo. 1 con 2. Si quieres escribirlo, un segundito. No me deja esto utilizar el mouse. Sería 1 con 2. Mire. 1 con el segundo del segundo reactivo y luego 2, perdón, luego 1 del primero con el segundo del segundo y luego el primero del segundo, ¿cierto? El primero del segundo con el segundo del primero. 1 con 2 y también 1 con 2. Ese va a ser el orden siempre. Esto para el primer reactivo y esto para el segundo reactivo. ¿Ok? Vamos a aplicar esa generalización acá. El primero del primer reactivo es este. Primer elemento. El segundo elemento, que en este caso es un conjunto, del segundo reactivo, que es este señor, sería el OH. Ah, bueno, profe. Entonces, el hidrógeno, si lo quieres hacer con círculos, no hay problema, se unirá con el OH y me forma agua, H2O. Pero me quedó algo aún en el proceso, algo que no ha reaccionado aún, que sería
el primero del segundo, que sería todo este reactivo, con el segundo del primero, más se me forma esta señora, Fe, y después todo lo que venga del ácido S o del primero, SO4. No puedo quitar ningún número. SO4, O4. Profe, ¿y este paréntesis qué? Fíjate que en el primer ejercicio no usamos paréntesis. Aquí sí, la primera ecuación, en la segunda sí. Ah, bueno. Si hay paréntesis que me va a separar el metal como el hierro de los no metales como el oxígeno y el hidrógeno en forma de un ion, entonces en el segundo producto tiene que ir ese paréntesis que me separe lo que viene del segundo con lo que viene del primero. Si viste que entonces en su defecto el hierro se unirá con el SO4. Mira lo que estamos diciendo aquí, F con el SO4. ¿Por qué no es al revés? Hombre, porque es B que se une con ¿quién? Falso, profe. C, el que se une con B, mire. C, el que se une con B. Y B es el segundo símbolo o compuesto en A, la parte final de A. Es lo que estamos utilizando acá. Sí, pero ¿qué pasa con estos números? Con este 3, ¿qué pasa con...? No veo por aquí ningún 2. Ah, pero está aquí, mire. Sí. Pero resulta que si aquí hay un paréntesis en esta segunda sustancia producto, también tiene que ir un paréntesis con igual número. Los números no los puedo cambiar. Utilizaré aquí un 3. Como este hidrógeno salió con un 2 aquí, miren, H2, H2. Este 3 iría aquí. Aquí debería ir el mismo 2 que tenía el primer símbolo del primer reactivo. Por ahora se lo voy a explicar así, pero hay otra explicación un poquito mejor. Coloco aquí un 2. Entonces ya digo que se forma agua, H2O, y se forma FeSO4 sub 3. Sí, pero no sé si R es igual a P. Miremos a ver qué nos pasa. ¿Cuál es el orden? Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Hay otro orden, vamos a dejar ese como por inicio. El hierro es un metal, lo utilizamos para las rejas de las casas, para los ventanales. En mi organismo hay hierro a nivel de la hemoglobina, en fin, ¿verdad? Entonces, del lado de los productos hay 2 hierros y del lado de los reactivos hay uno solo. Como no son iguales, ¿qué hago? Pues coloco un coeficiente 2. Coeficiente 2, 2 hierros, 2 hierros. Pero resulta que después del hierro viene el azufre. Míralo aquí. Aquí hay uno. Cambia, aquí hay ¿cuántos? 3. ¿Por qué me afecta? El 3 solo a lo que está en el paréntesis. ¿Verdad? 3 azufres. Como aquí hay uno, yo no puedo colocar aquí un 3 porque se me afectan otras cosas. Utilizo coeficiente 3. Entonces volvemos. 2 hierros, 2 hierros, 3 azufres, 3 azufres. Ya voy en metales y no metales, siguiendo este orden. Ya revisamos metales, todo bien. Revisamos metales, no metales, perdón, todo bien. Voy con hidrógenos. Ojo con esta cuenta que es más larga.
Este 3 me multiplica la H. Y este 2 me multiplica la H. 3 por 2, voy a escribirlo por aquí. 6 más, mire, 3 por 2 igual 6, más 2 por 3, 6 más 6 igual 12. Hay 12 oxígenos, falso, hidrógenos a la izquierda. ¿Cuántos tienen que haber a la derecha? Los mismos 12. Los mismos 12. Pero como solo hay 2, voy a buscar un número tal que multiplicado por 2 me dé 12. ¿Cuál es ese número? Número que multiplicado por 2 me dé 12. Se me olvidaron las tablas a mí ahorita. 6. Eso, muy bien, Yuli. 6. Entonces, mire, vuelvo a decirlo. 6 por 2, 12. Pero ¿por qué no revisamos aquí? Aquí no hay H's. Las únicas H's es en el agua, hidrógenos. 6 por 2, 12. Tiene que haber de este lado 12. Mira que ya nos dan. 3 por 2, 6. Más 2 por 3, 6. Y 6 que llevábamos, 12. Listo. No tuve problema con el hidrógeno. ¿Qué me queda? Oxígeno. Vuelvo a sacar cuenta del oxígeno. Más abundante. Mira, hay oxígeno aquí, aquí, aquí y acá. Más abundante, por eso lo dejo de último. 3 por 4. Escribirlo en otro color. Me da 12. Más. Este 3 me multiplica todo. 3 por 4 me da 12. Más. 2 por 3, 6. Más 12, 18. Oh. Del lado izquierdo hay 18 oxígenos. Del lado derecho tienen que haber 18 oxígenos. Busquémoslo. Si hemos hecho las cosas bien, hasta ahora, los oxígenos aquí sumados me van a dar 18. 6 por 2, 12. Más. 3 por 4, 12. Más 12, más 3 por 4, 12. Que hay aquí, oxígenos. 3 por 4, 12. Más 6, profe. ¿Cuál 12? Más 6. Bueno, yo mismo dañé la pregunta, no importa. 12 más 6, 18. Igual 18. Los mismos 18 que habían en R son los mismos 18 que hay en P. Me queda igualado el lado izquierdo, que son los reactivos, con respecto al lado derecho. Doble decomposición, sí, falso. Doble sustitución, porque el hidrógeno me reemplaza al hierro y el hierro me reemplaza al hidrógeno en doble vía. Doble sustitución. Tercer ejemplo. Si no hay preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, me faltan 5 minutitos. ¿Qué? 15 minuticos todavía. Hasta las 50. Vamos a hacer uno más larguito. Mira que empezamos por uno en donde no necesité usar coeficientes. Míralo. Mira, aquí no necesité. Luego pasamos a uno donde sí necesité y varios. 1, 2, 3 coeficientes. Voy a utilizar otro ejercicio. Bueno, supongamos que me dan esta sustancia. H2CO3 y me dicen que reaccionan perdón, siempre se me olvida colocarlo azul.
que esa sustancia reaccione con algo que ya teníamos por acá. Vamos a utilizar este señor, NaOH. En NaOH, D simula ser el OH. C simula ser el sodio. 1, que sería A con D, C con B. Vamos a ver cómo nos da esto. Entonces, teniendo en cuenta ese ordencito, nos hemos salido de ahí, el hidrógeno se unirá con el OH. Y me forma agua. Por su parte, el sodio se unirá con el CO3. Eso es lo que sucede. ¿Qué me forma? ¿Qué me forma? H2O sigue formándose agua, pero además, ¿qué notamos? Notamos, un segundito para que les hago bien, que no hay paréntesis en la segunda sustancia reactiva, no hay paréntesis. Si no hay paréntesis, no tengo por qué usarlo. Caso contrario, si lo hay, tengo que usarlo. ¿Sí ven? La gran diferencia. En el primero, mire, nada, no hay paréntesis por ningún lado. No era necesario utilizarlos. En el segundo, sí, en uno de ellos, para que la fórmula coincida, entre otras cosas, con la general. Pero si no hay paréntesis, ¿para qué me voy a poner a inventar nada? Entonces sería Na, que simularía ser C, se une con CO3. Tal cual. Esos números son inmodificables, miren. CO3, CO3. Pero resulta, chicos, que esta fórmula, ya que aquí hay un 2, que dijimos por acá para recordarte. Como aquí había un 2, ¿qué teníamos que hacer? Escribirlo al lado del que tomaba o del que tomara el lugar de la H. Aquí volvemos a colocar un ejemplo similar. Como aquí hay un 2 antes del carbono, porque aquí no, tiene que haberlo. Entonces colocamos ese 2. Siempre, siempre. Para que las masas se conserven. Vamos a ver si es verdad. Empiezo por los metales. Un sodio al principio, 2 sodios al final. ¿Qué hacemos? Un segundito. Antes de la fórmula del NaOH, escribimos un coeficiente 2 como correcto para que los sodios que participan como reactivos sean los mismos sodios que se forman, obviamente, como productos. Metales. Luego paso a los no metales. Carbono. Un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha. No hay problema. Hidrógenos. 2 en esta estructura. Y aquí 2 en esta estructura, porque 2 por 1 te da 2, más 2 acá, 4. Como aquí no hay 4 hidrógenos, ¿será que necesito que se forme una tercera sustancia? No, lo que sí necesito es un coeficiente tal que, multiplicado por 2, me dé 4. ¿Cuál será ese número?
¿Cuál será ese número? 2. Coloco un coeficiente 2 antes del agua, porque 2 por 2 es 4, lo mismo que hay aquí. 2 más 2, 4. Miremos qué pasa con los oxígenos. 3 más 2. 3 más 2 en masa, ¿cuánto me da? 5. ¿Cierto? Mire. 3 aquí y 2 acá, 5. 3 aquí y 2 en el agua, 5. Solo con agregar un coeficiente igual R con respecto a P. Vuelvo a repetir. 2 sodios a la izquierda, 2 sodios a la derecha. 2 y 2 son iguales. Un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha. 1 y 1 son iguales. Sigo con los hidrógenos. 2 más 2 que hay acá son 4. 2 por 2, 4. Y lo último que me queda son los oxígenos. 3 en esta sustancia. Con 2 en esta sustancia me darían 5. 3 que hay aquí y 2 que hay acá, 5. Un solo numerito me resolvió todo el problema. En cambio, en ese tercer ejercicio o ecuación, en cambio, en este tuve que encontrar 1, 2, 3 coeficientes. No es lo mismo. Y en este primer ejemplo no tuve que colocar absolutamente nada. Con esos 3 ejemplos, el del HCl, el del H2SO4 y el del H2CO3, podemos concluir que en una ecuación de doble sustitución hay 2 reemplazos. Mire los 2 movimientos. La flecha verde, 1, con respecto a la flecha mostaza, 2. Y allí alcanzamos a cubrir ya, ahora sí, el total de ecuaciones según el proceso. Vamos a aprovechar los últimos 5 minuticos. ¿Cuántas ecuaciones hay? Entonces, según el sentido procesal, según el proceso hay 4. Vamos a colocarlos aquí. 4. Combinación, bla, bla, bre, bre. Según el sentido procesal, vamos a encontrar 2. Ya se las voy a escribir cuáles son. Sentido es si va de izquierda a derecha o al revés. Vamos a colocar eso aquí. Y utilizaremos otra pizarrita. La número 11. Según sentido, vamos a colocar aquí para llevar el orden. Segundo criterio, sentido procesal. Cuando vamos en una buseta, en una moto, en un vehículo y observamos las leyes de tránsito, vamos a encontrar un parecido con estos que vamos a decir aquí. Sentido, procesal. Bueno, me hubiese ahorrado ahí de proceso, no importa. Es un sentido procesal. Solo hay 2 alternativas. Es mucho más cortico. Ya esto que nos queda es mucho más cortico. Entonces, hablaremos aquí de 2 posibilidades. Es muy probable que yo encuentre esa flecha. Si usted repasa así de rapidito, mire. Y eso sin mencionar las anteriores. Mire. Todas van en un solo sentido, ¿verdad? O sea que una clasificación puede tener hasta 2 criterios. ¿Qué significa eso? Significa que R se me transforma sola y exclusivamente en P.
va en una sola vía. Luego entonces el proceso es irreversible. Si yo veo esa señal de tránsito y yo me meto en sentido contrario, precisamente el policía de tránsito me dice que va en contravía. Cuando yo veo esta señal de tránsito, significa que puedo ir, pero no regresar. Si regreso, estoy cometiendo una infracción. Y si sucede algo y ocasiona un daño, pues me toca pagar. Porque voy en contravía. En química, este sentido significa proceso irreversible y que solo va de R a P. Pero más adelante, en otras unidades, yo puedo presentarles a ustedes esto. Una flecha que va en doble vía, pero también puede aparecer esto. Es lo mismo, pero también puede aparecerme esto. Entonces coloquemos la O me la presentan así, o me la presentan así, me la presentan, bueno, no me gustó este como quedó, en letra azul. Vamos a hacerla mejor. Listo. ¿Qué significa eso? Significa que como hay doble vía, yo voy y puedo regresar por el otro carril sin ningún problema. Eso significa doble vía, doble sentido. ¿Sí ven? Entonces, en química, ese doble sentido significa que R se me transforma en el tiempo en P, pero P se me puede transformar con el tiempo en R. O sea que los procesos son complementarios. En biología me hablan de fotosíntesis y me hablan de respiración. Los animales no podemos respirar si no hay oxígeno en el aire. ¿Y quién produce el oxígeno? Las plantas. Pero las plantas, para producir ese oxígeno, necesitan nuestro dióxido de carbono. Entonces, los procesos de las plantas y de los animales son complementarios. Uno sin el otro no se puede dar. Son complementarios, ¿verdad? Sentido doble. Pero me indica eso, que el proceso es reversible, marcha atrás de R a P y de P a R. Y más adelante diremos que todo proceso reversible es un proceso en equilibrio dinámico. Se mueve en dos vías, ocurre de dos maneras. ¿Cierto? Está en equilibrio o el proceso es reversible cuando se me presentan las ecuaciones y me escriben cualquiera de estas tres flechas. Significa que el proceso es reversible. Si va en un solo sentido, es irreversible. 2:50 en punto. Sé que tienen clase con otro profe, yo tengo clase con otro curso. Les agradezco muchísimo. Recuerden que la otra semana son clases virtuales. Yo ayer les estaría recordando en el grupo, les estaré actualizando más bien en el grupo las invitaciones. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Se cuidan. Nos vemos entonces en la próxima clase, que es precisamente el día lunes a segunda hora. ¿Ok? Nos vemos entonces, pues. Chaito. Profe. Ok. Chaito. Chao, profe. Ok, chaito, Juliana. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.